la revolución la filmó desde lejos. Eso sí, con mucha precaución. En las batallas, nada más, alguien te está disparando un cañón por ahí. Eso no vaya a ser que... ¿No es el que filma el entierro de Zapata? Sí, sí está. Creo que sí está el entierro de Zapata. Bueno, entierro no. Está el cadáver. Ah, es que hay una que tiene la filmación, se supone, original del entierro de Zapata. Pues esta no. De que lo entierren así en la tierra, no. De que lo tengan todavía en el ataúd, sí. Y sus descendientes la pegaron. No es el mejor, pero una de quien está ahora a cargo de esa fundación Toscano, pues fue alumna de este colegio en historia, Alejandra Moreno Toscano, y ella se ha encargado, yo suponía que la había difundido tanto que ustedes lo sabrían. Bueno, no. Ok, entonces, ese México que parece hecho un estropicio, tiene una energía cultural interesante que es aceptada por las élites de Europa y de Estados Unidos sobre todo. Vienen acá y... la fotografía es otra que se me había olvidado. Tina Modotti. Tina Modotti. Tienen una fotografía muy buena, Weston, sobre ella. Weston y en fin, hay energía en ese México de las escuelas al aire libre y de los niños que están pintando y las exposiciones de esos niños hechos aquí en el DF y que se van al mundo y se presentan en Estados Unidos y en Europa. La propaganda de un país muy pobre, muy acosado por el exterior, intenta sacar algo de políticamente importante de su revolución y exportarla y mostrar que no es el país de salvajes que se pone en la prensa extranjera, sino que es un país que tiene un mensaje que dar al mundo. Insisto, de todas maneras los soviéticos son los que ponen el son al que vamos a bailar, porque esa es la revolución, la soviética, pero bueno, dentro de todo, la mexicana también se va presentando por ahí con este elemento exótico que es lo indígena. Y lo indígena es importante, porque la revolución mexicana está tratando de sacar eso que todo mundo sabe, que todo mundo conoce, que México es un país indígena, pero que en el pasado se intentó dejar en el trasfondo, se intentó disminuirlo. Ya lo veremos, en el siglo XIX se intenta blanquear a la población mexicana. No se logra, claro, no se logra, pero el intento se hizo de traer migrantes europeos para que con el paso del tiempo esto dejara de ser indígena y se convirtiera en otra cosa. Vasconcelos es el que hace de una necesidad una virtud. Y entonces va a presentar lo que está haciendo la revolución. Él es secretario de Educación de Obregón. Él es el que va a insistir en que los murales, se abra la Secretaría de Educación para los murales de Rivera. Y Rivera, que va a ser miembro del Partido Comunista Mexicano, un partido chiquititito, pero muy ruidoso. Él es el que acapara los murales, no es el único, pero es el que acapara. Y es interesante, él personalmente, su visión del mundo, su ideología de izquierda y un gobierno que no es exactamente marxista, pero lo contrata, le paga, lo trata muy bien y lo pone como su representante. Y Vasconcelos va a desarrollar una idea de la raza cósmica, que luego alguien de muy mala fe le va a insistir en la raza cómica, pero no es la raza cómica, es la cósmica. Es una unión
de las herencias, todas las herencias, de la herencia indígena, de la herencia europea, de la herencia negra, y todo mezclado va a dar el producto más acabado del ser humano. ¿De dónde sacó estas ideas Vasconcelos? Quién sabe, y que Dios lo perdone, pero el punto es que en ese intento de presentar a México como una cosa excepcional, positiva, recién ha terminado la Revolución Mexicana, recién ha terminado la masacre, las matanzas, la violencia, y entonces se está creando lo positivo. Todavía hay mucha violencia, todavía hay mucha violencia. El campo mexicano del 1920-25 es un campo en donde, no lo van a creer, pero se secuestra. No lo creen ustedes. Obviamente eso ocurrió en otro país, en otra época. Hay secuestros, robos, falta de legalidad, etcétera. Se siente todavía el ambiente de la violencia, está muy cercana. Pero a la vez están haciéndose estos experimentos de... tengo muchas dudas sobre los efectos reales de esto, pero en fin, Vasconcelos saca sus ediciones de libros clásicos, por ahí tengo yo todavía uno, ya se está deshaciendo porque el papel es muy barato, para poderlos vender muy barato. No sé quién en el campo mexicano haya podido leer a Virgilio, pero lo hace, es decir, es un intento, creo que en parte naif, en parte políticamente dirigido. No importa que no lo lean, ¿qué es lo que pasa todavía hoy? No importa que no lo lean, pero nosotros repartimos ¿cuántos millones de libros de la historia de Luis González y González? Es así, no van a decir que no les llegó a su casa. Sí, bueno, entonces, 10 millones. ¿Los van a leer? Lo dudo, pero no importa. El chiste es echar los 10 millones de don Luis, que es muy buen historiador. Las experiencias de la Grecia clásica o de la Roma clásica y ponerlas en el campo mexicano, tengo mis dudas de que realmente eso haya sido importante, pero es un esfuerzo de la revolución por desarrollar la parte intelectual, es la parte generosa de la revolución, la parte imaginativa. ¿Cuántos mexicanos vieron los murales de Rivera en la Secretaría de Educación? ¿Ustedes los han visto? Sí. A ver, honestamente, a lo derecho, ¿quiénes lo han visto? Bueno, véanlos, vayan a la Secretaría de Educación. Los de Palacio Nacional, ¿quién los ha visto? A esos ya más, sí, a esos sí, no, sería ya increíble que no lo hubieran hecho. Pero esos, es una parte de energía muy creativa que se está dando en México en el gobierno de Obregón. Entonces hay esta mezcla de que todavía todo huele a pólvora, todavía no está el orden bien consolidado, y ya hay una parte muy creativa de la revolución. Hay energía y hay proyecto. Es más la imaginación que lo que está pasando, pero la imaginación va lejos. La Revolución Mexicana no es una revolución que tenga un impacto internacional fuerte. El impacto internacional nos lo quita la soviética otra vez, pero algo tiene. Por ejemplo, el APRA, que es un movimiento peruano dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, va a tomar a México como ejemplo y va a... Bueno, APRA es el partido que ahorita tiene el poder en Perú. No digamos que es lo mejor que puede pasarle al Perú, pero lo de Víctor Haya él lo toma esto en los años 20, 30, y el indianismo, el hecho de sacar a la imagen del indígena deja de ser algo indeseable para convertirse en la esencia de lo mexicano. Bueno, eso sí cambia mucho en relación a la etapa
está muy idealizado, es un México totalmente idealizado, es un México bien bonito, todo en orden, todo limpio, todo urbano, es el México urbano, ¿a quién no le dan ganas de estar, de vivir ahí? Excepto cuando uno ve a una señora con una pierna que se la lleva para comer, de algún correligionario o contemporáneo, no correligionario, de algún contemporáneo, dice uno, bueno, puede ser que haya habido algunas cosas no muy aceptables. Si a uno le tocaba estar del lado de los comidos, pues sí estaba difícil, pero en general es una visión optimista, se está rescatando, se está haciendo un uso político. Este uso político va a llegar a uno de sus momentos culminantes con López Mateos cuando se haga el Museo Nacional de Antropología, el que está ahí en Chapultepec, en donde el centro de todo es la sala azteca. Y de allí casi se podría decir, miren, aquí ya está el PRI, porque de ahí se viene todo el desarrollo mexicano hasta llegar a López Mateos y el PRI y todo bien. El Museo de Antropología es una pieza política bien clara, pero tiene su inicio aquí, en este esfuerzo. Ellos no podían hacer un museo de antropología si no había los recursos, pero lo podían hacer en la plástica. Rivera es un genio, pero la revolución lo entiende y lo capta y lo copta. Allí la inteligencia es de la revolución. No, la inteligencia de Vasconcelos. Pero ¿quién puso a Vasconcelos a cargo de esto? Obregón. La inteligencia es de Obregón, que está preparando este futuro positivo. Tengo entendido que Obregón también dio muchas becas para extranjeros para que vinieran a México, de hecho, y no sé si también, por ejemplo, llegaron los menonitas con Obregón. Muchos artistas llegaron porque... Sí, pero no por becas, ¿no? Sino porque se atrajeron. Es una colonia. A Tina Modotti no la beca nadie. Ella busca este sitio nuevo después de dejar esa Europa devastada por la guerra. Ella viene de Italia, ¿no? Pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos es obrera y de izquierda, pero bien de izquierda, y entonces tiene aquí un sitio donde vivir. Podría haber sido a la Unión Soviética también, pero yo creo que esto hacía menos frío y estaba más simpático, y tenían más posibilidades, tenían realmente mucha libertad de acción. Incluso si el Partido Comunista entraba en conflicto con el gobierno, de todas maneras, gentes como Rivera no eran molestadas. El anticomunismo, este es otro punto interesante, el anticomunismo está en plena vigencia ya. El mundo dominado por Estados Unidos y Europa Occidental es brutalmente anticomunista. Y México está, bueno, pegadito. Y México es revolucionario. Y las revoluciones, por definición, son sospechosísimas de comunismo. Entonces hay allí una tensión entre la imagen que se quiere proyectar de un país viejo y nuevo a la vez, lleno de energía creativa y que puede ser tomado como ejemplo por algunos países latinoamericanos, lo cual no les cae nada en gracia ni a las élites latinoamericanas ni a los Estados Unidos. Pero ahí se va llevando este desarrollo con tensión, con problemas, pero va hacia adelante, marcha el país. Entonces, 1923, 1924, la decisión política más importante es la de dejar a Plutarco Elías Calles en la presidencia. Plutarco Elías Calles tenía algo, había mostrado una vena que no tenía Obregón, y es su anticlericalismo. Lo había mostrado ya como secretario de Gobernación, había entrado en conflicto con la iglesia. Este conflicto que estamos viendo hoy entre el cardenal y Marcelo y los Bachoco. Perdón, nada más una pregunta. La palabra es anticlericismo, anticlericismo. Anticlericalismo. Anticlericalismo. Clericalismo, los clérigos.
Entonces, como secretario de Gobernación, este anticlericalismo viene básicamente del norte. Este tipo de peculiar se va a estrellar con el México del Bajío, básicamente. Centro-centro, si nosotros somos políticamente el centro, aquí no tiene muchos problemas, sí va a tener problemas, pero no como Guanajuato, como Michoacán, como Jalisco, Zacatecas incluido. Esa es la zona. Entonces, el conflicto iglesia-revolución es el conflicto que ya empezamos a ver con lo de cuando se vio lo de las audiencias y el problema del siglo XVIII. Ahí está la raíz, la expulsión de los jesuitas. Bueno, estamos en el siglo XXI y no hemos resuelto todavía el problema. No hay un acomodo natural y aceptable por las dos partes. Quiere decir que esto tiene siglos. Este es uno de los momentos en los cuales la élite política tiene la sartén por el mango. No es una élite católica, tampoco es una élite enteramente atea, pero los hay, que son indiferentes a la religión. El general Cárdenas va a ser uno de ellos, y él no viene del norte, él viene de Michoacán, de la zona donde la iglesia se asentó desde el principio de la época colonial. El norte no. En el norte tiene muy poco tiempo la iglesia de estar allí. Es una zona en donde no hubo tiempo para que echara las raíces que sí echó aquí, en el centro de México. El gobierno de Plutarco Elías Calles es muy curioso en un sentido de la concentración del poder. Yo dije, la revolución, toda revolución, para ser realmente revolución, tiene que concentrar el poder. Pero en el gobierno de este personaje hay una diarquía. Es en realidad un gobierno de dos, un gobierno compartido. Es el gobierno de Obregón y de Calles. Con muy buen tino, Obregón se mantiene en el trasfondo. Pero nada más unir a los archivos y uno ve, al principio me sorprendió, ya después no, es lo natural. Obregón recibía todos los días la información política, no exactamente la que recibía Calles, pero la esencial, por la vía del telégrafo. Él estaba en su rancho o en su hacienda y recibía la información que recibe el dirigente político del país. En tal estado pasa esto, en tal estado pasa aquello, tal general hizo esto, tal organización decidió aquello, piden estas son sus demandas. Obregón estaba al tanto. Entonces, información es poder, es una de las definiciones de información. Obregón tenía poder. Y no había un pleito abierto entre Calles y Obregón, había más bien colaboración. Es interesante, ha de haber sido como Putin y Medvedev ahorita, ¿no? Están cada quien en lo suyo y cada quien moviéndose, y Putin está moviéndose para volver al centro de la vida política rusa. Bueno, más o menos eso estaba ocurriendo. Y se dan cuenta las élites de lo que está pasando. En esto les recomiendo mucho La sombra del caudillo. ¿Es el mío? No. Bueno, La sombra del caudillo. Allí está Obregón, Calles, Serrano. No es exacta la situación, no
no se puede tomar como fuente de información de hechos concretos, pero el espíritu de la época está captado de una manera perfecta. La obra empieza viendo el Ajusco, ¿no?, en el centro del país, y pensando en el Ajusco, lo que el personaje ahí sería Serrano. El general Francisco Serrano es un general muy joven del grupo de Sonora, Sinaloa, que considera que a él le toca la presidencia, mientras está como parte del núcleo central de Calles. Y Arnulfo R. Gómez es otro general que también considera que a él le toca. Y ahí está otra vez, ya en ciernes, está el movimiento que va a dividir a la élite política. Gómez y Serrano. Uno tiene mando de tropas directo y el otro es el secretario de la guerra. Así que los dos están jugando con el ejército, la fuente central, básica, fundamental del poder en ese momento. El sistema va recreando la centralización desde Carranza, pero ya Obregón es un paso en la centralización. Sin embargo, el siguiente paso, el choque del caudillo, la sombra del caudillo es como le llama Martín Luis Guzmán, el choque del caudillo y el presidente, es un choque sordo. No se... probablemente ni ellos lo sintieron como choque, pero el sistema sí. Hay dos cabezas, la formal y la real. ¿A quién le hace uno caso? ¿A quién se le debe la lealtad? Si la diarquía no se separa, bueno, alguien puede decir desde la distancia, pues a los dos, no hay mayor problema. Entre más se va uno acercando al centro, entonces hay que tomar ciertas precauciones. Y dentro del grupo callista van a salir estos dos jefes militares norteños. A ellos les toca. Y tienen un conflicto entre ellos y el presidente, entre ellos y Obregón. Es la danza de los cuatro. La fuerza central resiente esta división, y la solución no es una solución que alguien pueda decir, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurrió? La solución es la reelección de Obregón. Los enanitos vuelven a sus puestos, el gigante vuelve a tomar el punto central, porque no se puede dispersar el poder de la revolución. Si queremos el gran proyecto, tenemos que centralizar las fuerzas e introducir la disciplina. Y Calles no dice nada, acepta. Y esta clase política toma las decisiones de la manera... la política está en su fase brutal. Bueno, también ahora podemos decir, pero en ese momento más abierta es la fuerza. Y lo que va a hacer Obregón es venir a la Ciudad de México. Él estaba muy... Esto también es parte del proceso. ¿Qué estaba haciendo Obregón en su rancho? Haciendo dinero. ¿Cómo hacía dinero? Monopolizó la exportación de garbanzo. El garbanzo, uno dice garbanzo, pero sí, hay cosas mejores. Pero en ese momento ahí queda un poquito lo ranchero de la clase emergente, que bueno, pues les gusta el campo. Entonces, ¿el garbanzo a dónde lo manda? Pues España, que comen garbanzo desde entonces, ahora y en el futuro. Entonces el gran mercado es España. El que controla no la producción, sino la comercialización y la exportación del garbanzo es Obregón. Y cuando requiere de capital para expandir su negocio,
¿de dónde lo saca? Pásela a la que teníamos. El Banco de México. Del Banco de México. El Banco de México, originalmente creado por Calles, es un banco que también presta. El propio Calles, pasado este momento, va a cambiar los estatutos del Banco de México para que no sea un banco que pueda prestar. Porque es la manera de impedir a la clase política saquearlo. Pero en este momento todavía no estaban tan conscientes. Entonces Obregón está haciendo dinero, exportando, y con un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo al garbanzo y un ojo a lo que está sucediendo en la política. Y aquí la decisión es, vamos a acabar con sus criaturas. Serrano era criatura de ellos, era más joven. Vamos a acabar con ellos. Y en una reunión de Serrano con los suyos, que es que celebrando un cumpleaños, si mal no recuerdo, en Cuernavaca, por una decisión conjunta, porque se da en el castillo de Chapultepec, y Obregón y Calles le piden a un general, ahorita el nombre se me olvida y tampoco importa, que vaya a Cuernavaca, capture a Serrano y no lo regrese vivo. Y eso es lo que hacen. Van a Cuernavaca, capturan al grupo que estaba celebrando, y en el camino a México los asesinan. Nada más que no asesinaron a todos. Uno se les escapó, como el ecuatoriano de y puede decir lo que pasó. Esa es la manera de resolver el problema político. ¿Y qué pasa con Arnulfo R. Gómez? Hacen unas maniobras militares en Balbuena, que es la zona donde se hacían las maniobras militares desde el Porfiriato. Pensaban capturar allí a Calles, pero Calles lo sabe, las maniobras no dan el resultado que se quiere. Gómez sale de México para iniciar la rebelión, la inicia, pero inmediatamente no le dan tiempo de iniciarla bien, capturado, fusilado. Entonces, para la elección de 1928, pues ya está. Los dos posibles contendientes han sido eliminados. Esta es la manera como se hace el proceso político, muy directo. Los dos contendientes son del ejército. El ejército se encarga de destruirlos. Y Obregón logra la modificación de la Constitución con la anuencia de Calles. Se va a permitir la reelección. No se traiciona a Madero, lo cual es incomprensible. Claro que se está traicionando a Madero, pero se señala, lo que él quería era evitar la reelección inmediata. Pero si es después de un periodo o más, sí se puede. No hay, el espíritu de Madero sigue vivo, sufragio efectivo y no reelección. Para 1928 no hay ni sufragio efectivo ni no reelección. Quiere decir que la bandera, el eslogan de la Revolución Mexicana, que es tan simple como eso que propone en el plan de San Luis para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de 1910, sufragio efectivo, no reelección, ya murió. Ya no hay nada de eso. Obregón se presenta a la elección, y aquí conviene señalar algo también que es fundamental para luego entender cómo ha evolucionado esto. Obregón no se presenta como el candidato de un partido. Obregón se presenta como Obregón. Y los partidos se van a unir a él. Pero los partidos son los que buscan la figura de Obregón, no Obregón el que busca a los partidos. No hay nada de la lógica de un sistema moderno
político de partidos, sino es la lógica de un sistema caudillista. Es el caudillo el que va a... el que es el motor, el espíritu, la razón de ser de la política, no los partidos. Entonces las elecciones de 1928, no tenemos las cifras, habría que buscar las cifras de las elecciones, no sé si el Producto Interno Bruto, pues también, la victoria de Obregón es aplastante y es increíble, pero no importa, la elección es en realidad un formalismo, como ponerle el sellito al papel, etcétera. Lo sustantivo ya se hizo, ya se destruyó a Serrano y a Gómez, ya se ganó la elección años antes de la elección, porque estos asesinatos tienen lugar a la mitad del cuatrienio de Calles. Pero México tiene en ese momento un gran problema político, además de haber resuelto, digamos que resolviendo su problema de la sucesión presidencial, queda otro muy fuerte, y es el movimiento cristero. Aquí sí podríamos invitar a Vicente Fox, porque es lo único que sabe de la historia de México. Él mismo lo acepta, que eso es lo que sabe y eso es lo que le interesa. El movimiento cristero, que se inicia en 1926 y va a concluir formalmente en 1929 en su primera etapa. Y luego va a venir la segunda cristiada en los 1930, que probablemente se puede dar por terminada en 1940. Esta es entonces, la lucha interna del ejército, la lucha entre el Estado y la Iglesia, todo se compagina en el callismo. Y por si les faltara problemáticas, va a venir el conflicto con Estados Unidos, todo junto. Está interesante. Realmente la vida política entonces era emocionante. ¿Quién va a ganar? La Iglesia, Estados Unidos, Serrano, Calles, Gómez, Obregón, y las organizaciones obreras y los sindicatos y los agraristas, que ya están empezando a organizarse y a insistir, a presionar y presionar. Calles, por eso, tiene un reparto agrario un poco mayor que Obregón, sobre todo al principio. La lucha entre el Estado y la Iglesia se inicia por una serie de causas menores, pero había una muy profunda. Es la Constitución de 1917. Esa Constitución que no solamente reafirma lo de 1857, sino que lo hace más explícito. Hay dos tipos de personas que no pueden, que no tienen derechos políticos en México: los presos y los curas. Son los dos. En ese sentido, la Constitución de 17 es más dura que la soviética en relación a la Iglesia. En 26 no hay una declaración nueva de la jerarquía católica, sino que se saca una declaración vieja que tenían de años atrás en contra de la Constitución, y se le da relevancia en la prensa, creo que fue en el Universal, en donde se condena la Constitución, el espíritu de la Constitución, etcétera, su insistencia en separar y aislar y marginar a la Iglesia de la vida pública mexicana. Y esa declaración, que no está hecha en ese momento, pero sí está ratificada por la jerarquía, es tomada por Calles como un reto, y entonces decide aplicar a rajatabla las
reglas de lo que está en la Constitución. Entonces, nada de andar siendo maestros de ninguna escuela. Nada de eso. Cero. Nada de andar con sus trajes especiales, como se llamen. Nada de sacerdotes extranjeros. Entonces los españoles para afuera y lo sacan llegan por ellos y están ahí en su, ¿cómo se llama la cosa esa donde están los curas junto a la iglesia? ¡Vámonos! Pero y mi ropa y mi dinero, vámonos a Veracruz, y de Veracruz al barco y pácatelas. Pobres, porque realmente los dejaron, algunos de ellos volvieron a revivir la vida de San Francisco. Se quedaron sin cosa alguna y llegan a Cuba y ¿qué? No tienen literalmente para comer. Son rudezas innecesarias de calles. Lo hace realmente con ganas de humillarlos. La respuesta es: entonces nosotros nos declaramos en huelga. No va a haber misas, no va a haber sacramentos, no va a haber nada. El culto se suspende porque estamos en una dictadura brutal, sin límites. Entonces suspendemos. Ahora aquí viene el trabajo de Jean Meyer, que es el santo patrono de los cristeros. Él es su tesis doctoral, La Cristiada, en 3 tomos, siglo XXI. Pero si alguien se quiere obviar los 3 tomos, hay un resumencito que tiene lo esencial, lo central, no hay nada. Creo que es de Oxford o Cambridge University Press en inglés, y es como la 5ª parte de las tesis francesas de entonces, las tesis de doctorado de Estado que ya no existen, requerían un montón de páginas y son muy buenas, pero también se hacían por kilo. Y si no da los 3 o 4 kilos, todavía no puede ser doctor. Entonces, un montón de información, muchísima información. Sacó toda la información que ustedes puedan desear, y hasta la que no se imaginan está en Jean. Es el trabajo central sobre la cristiada. Y su tesis principal es explicar a los otros, póngale, ¿dónde están los otros? A estos señores. ¿Cómo explicarlos a ellos? ¿Cómo explicar que se hayan jugado la vida, y realmente se la jugaron y muchísimos la perdieron? Bueno, a mí también me gustaría explicar, bueno, y los soldados que los combatieron, ¿por qué se la jugaron? Nadie ha dicho nadie ha puesto ni remotamente la imagen del soldado federal o del agrarista que combate a los cristeros. Bueno, quedémonos con los cristeros por ahora, pero alguien tiene que hacer la otra. Dice Jean, es que el mundo se acaba. Para ellos, si son realmente católicos, apostólicos y romanos, el no tener la confesión, el no comulgar, entonces, ¿qué pasa? Se van a condenar eternamente a las llamas. Entonces están condenándolos a las llamas. El gobierno, un gobierno corrupto, un gobierno no representativo, una verdadera tiranía. Por lo tanto, hay que levantarse en armas y derrocar al gobierno y acabar con quienes están poniendo en duda lo esencial de la vida. La iglesia no puede funcionar porque no la deja el gobierno, pero si la iglesia no funciona, ellos se condenan. Entonces, para que la iglesia funcione, hay que arriesgar la vida. Y viene el movimiento cristero, que empieza en las zonas urbanas, pero no funciona en las zonas urbanas. Va a ser campesino,
y de unos campesinos no necesariamente de los más pobres. Ustedes no ven aquí a alguien que diga, pero si parece de Guarache y no. Estos tienen, pero no, están bien vestiditos. Son clase media. Los líderes de la cristiada son rancheros. Ahora, ¿cómo entender a esos rancheros? Léanse a Yáñez, Agustín Yáñez, Al filo del agua. Está retratando a estas personas. Esa pregunta venía En el primer examen. Sí, y yo no sé. Ahí está. Es una vida, es un universo muy que gira todo en torno a la dirección del cura y a la vida interna y durísima de ese mundo del Bajío mexicano. Entonces, esta guerra, ¿a quién le toca hoy la presentación? ¿A usted? ¿A quién le toca? Sí, bueno. No vamos a tener cafecito ni nada porque ahora vamos rápido a esto, pero ya quiero nada más concluir esto. La rebelión como movimiento armado tiene éxito en que desafía abiertamente al gobierno y el gobierno no puede destruirla, pero no tiene éxito en función de ellos poder destruir al gobierno. Una de las ideas de Calles es crear una iglesia mexicana. Ya, si no se puede quitarles la idea de la religión a los mexicanos, entonces vamos a darles una religión muy de México. Y se crea la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Y se pone unas iglesias del centro, se les dan a unos curas, y el principal es el patriarca Pérez. Entonces el patriarca Pérez es como un intento de hacer un patriarca como los ortodoxos, como los... ¿Perdón? Pues sí, eso es Enrique VIII. Es Enrique VIII diciendo, bueno, ya que el Papa no quiere lo de mi divorcio, me voy contra él y creo mi iglesia, pero los ingleses sí tuvieron éxito. Ahora, un éxito cortándole la cabeza a una cantidad fantástica, pero supongo que se fueron al cielo. Ahora, estas son las tropas cristeras. Estas son las tropas cristeras, no las van a derrotar, pero ellos tampoco van a derrotar al ejército. Las tropas cristeras van a ser dirigidas por un general, un militar profesional, el general Gorostieta, que era parte del ejército federal y que fue licenciado cuando se disolvió este ejército, cuando la revolución les ganó y los mandó al caramba. Entonces él andaba vendiendo seguros, que no es precisamente lo mejor que puede hacer un general. En Monterrey, cuando lo reclutan, él no es particularmente católico ni nada, pero según Jan Meyer quedó encantado con sus el compromiso de sus tropas, y entonces él se quedó pero prendido de esto y es muy buen general. Pero en un encuentro secundario pequeñito, sin mayor cosa, pácatelas, ahí queda Gorostieta. Entonces la dirigencia propiamente militar está muy concentrada y básicamente en una persona. Cuando lo matan es un golpe muy duro para el movimiento. Y luego allá está Diego Fernández Ceballos, seguro, en Querétaro. Aquí este licenciamiento viene por un acuerdo político, y el acuerdo político no es con los cristeros, el acuerdo político es con la iglesia, y la iglesia como organismo internacional es el Papa finalmente el que toma la decisión, con la Iglesia Católica Norteamericana, que son los intermediarios. La alta jerarquía mexicana se va a San Antonio y desde allí está viendo los procesos. Hay una presión
el embajador Morrow está particularmente interesado en acabar con la cristiandad. Para él es una cosa absurda. México no puede ponerse en la modernidad ni pagar sus deudas mientras tenga estas guerras. Entonces hay que acabarla ya. Entra en contacto con la jerarquía católica norteamericana, entra en contacto con el Vaticano, el Departamento de Estado lo acepta, hacen las negociaciones y finalmente se llega a un acuerdo. Y ya que estaba el acuerdo a punto de darse, matan a Obregón. Ahora sí, no lo mata él, pero él era parte del complot de la iglesia. Entonces, Miguel Agustín Pro, esto es 1920, debe de haber sido, ¿cuándo lo fusilaron? En 28. Estos están aquí muy uniformaditos, era la policía. Se uniformaban mejor antes que ahora, ni duda. El asesinato de Obregón lo hace León Toral, un católico convencido, que se hace pasar por dibujante. Obviamente no había la seguridad para los presidentes o presidentes electos que hay ahora. Lo dejaron pasar con su cosita para dibujar y llevaba la pistola. Imagínense ahora si alguien va a llegar a Felipe Calderón, si hasta examen médico le hacen a alguien para acercarse ahí. Fue muy fácil. Lo único que tenía que hacer Toral era saber que él iba a perder la vida, que no había forma de escapar. Pero pues ahora que estamos viendo a tantos del mundo islámico que hacen lo mismo, pues ya no nos cuesta mucho trabajo entender a Toral. Luego al padre Pro lo van a acusar de ser parte de ese complot, pero la revolución es hasta cierto punto benigna, porque la otra persona que estaba implicada en esto era la madre Conchita, y a la madre Conchita no la matan, sino que la mandan a las Islas Marías. A ver si ahora se podría hacer eso. El fin del conflicto llega finalmente con Portes Gil. Portes Gil es el que hace, porque no se puede, con el asesinato de Obregón lo pospone, pero ya está, rápido se hace el arreglo, con base en una solución muy, muy simple. El Estado, por vía de Portes Gil, señala que no es su intención destruir a la Iglesia Católica ni meterse en sus estructuras internas. O sea que falló lo de la Iglesia Católica, Apostólica y Mexicana. Falló el patriarca Pérez, ya. Los abandona el gobierno mexicano, ya no tiene ningún sentido. Este movimiento de la Iglesia Católica, Apostólica Mexicana no tenía como, o sea, ya características como más, o sea, que se quería abrir muchísimo más que lo que era la Iglesia Católica. Era un movimiento muy simple. Era el movimiento de separarla del Vaticano. Claro. Y no agarró más que a 3 o 4 curas y listo. No tuvo ni feligreses, ni curas, ni nada. Tenía un subsidio del gobierno federal, pero no era un gran producto de una lucha interna de la Iglesia y que hubiera unos más progresistas que otros. Fue todo hecho desde fuera. Y la Iglesia, a su vez, se compromete a que no es su intención destruir al gobierno de la revolución. Que sí era, pero cada uno dice lo que fracasó en hacer. Yo no quiero destruir a la Iglesia Católica, aunque sí la quería destruir. Yo no quiero destruir al gobierno de la revolución, aunque sí lo quería destruir. Y cada quien sigue por su lado, en una aceptación de que ninguno de los dos puede destruir al otro. Entonces la convivencia.
Esa convivencia que se va a mantener hasta Salinas. Cuando llegue Salinas, entonces hay el cambio sustantivo en el marco legal. Tengo una pregunta. ¿Cuál era el conflicto entre los agraristas y los cristeros? ¿Por qué se dio? Buena pregunta. Es fácil de explicar, pero ahorita sí ya no voy a tener mucho tiempo, pero lo haré rápido. Los agraristas en un principio tenían que ganarse la tierra. No les iban a dar la tierra, no era la posición zapatista de la tierra es para quien la trabaja. La tierra es para quien se la gana. ¿Y cómo se la van a ganar? Sirviendo al nuevo régimen. ¿Y cómo van a servirle al nuevo régimen? Como tropas irregulares. ¿Y contra quién van a pelear? Contra los de la Huertistas en 1923, 1924 y contra los cristeros a partir de 1926. Entonces el agrarista está haciendo méritos para tener su tierra y eso es clarísimo. Entonces eso es lo que tenemos que explicar también, pero que no ha habido alguien que se dedique a explicar, que nos digan por qué los agraristas se fueron contra los cristeros. ¿O qué hacía el soldado federal común y corriente que tenía su escapulario y su medalla de la Virgen, etcétera, y duro contra los cristeros? ¿Cuál es la lógica? Allí también nos podría ayudar Francisco Gil. Es la lógica beberiana de las organizaciones burocráticas. El ejército es una organización burocrática y una vez que se lanza contra los cristeros, aunque sean católicos los soldados, porque tenían que ser católicos, el 99.9% de ellos. Entonces, ¿cómo pueden actuar contra los cristeros? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Yo estoy hablando, yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo nada más me lo imagino. Medio tengo capacidad de imaginármelo porque mi papá era soldado en la Segunda Cristiada. Y también tenía su medallita. Y fusiló cristeros. Yo le preguntaba, ¿por qué? Pues porque eran muy malos. Bueno, ¿y por qué eran muy malos? Porque torturaban a los soldados que agarraban. Y las torturas eran como las que hacen ahora los narcos. Exactamente. Esas torturas. ¿Quiénes torturaban a los cristeros que agarraban? Según él, no eran los soldados, eran los agraristas. Los torturaban 24 horas y se los daban al ejército para que los fusilara. Esa es una guerra civil bastante absurda, pero a la vez comprensible. El Estado desde el norte, sobre todo de la élite, nueva élite política del norte, quería poner en claro que quien mandaba era la parte civil y que la iglesia tenía que estar contenida, subordinada, etc. Una iglesia que viene de la época colonial y donde estaba en el centro, donde podían ser hasta virreyes los obispos, pues no es fácil que dejen lo que tuvieron alguna vez. Esto termina pues en 1929. Con esos acuerdos entre iglesia y Estado de que se van a tolerar mutuamente, pero que la Constitución no se cambia. Ahora hay ciertas, aquí está el embajador Morrow, que es uno de los intermediarios. Y Calles termina su gobierno con la guerra cristera todavía allí, pero sin la sombra de Obregón. Es decir, y con esto redondeo, para la siguiente exposición volvemos, de aquí salimos a la exposición de otra etapa interesante, que es la creación del partido, de el partido. No hay más que un partido. La conclusión del periodo del cuatrienio de Calles es sin el caudillo. Eso es importantísimo.
Ya no hay caudillos, no puede haber más caudillos. Entonces la Revolución Mexicana se queda sin ese tipo de liderazgo que fue el que la hizo posible. Sin caudillos como Obregón, como Villa, como Zapata, es impensable. Pero para 1928 se acabaron. Duraron que 15, 18 años el México de los caudillos. Si se quiere, hasta Madero es originalmente caudillo, que él mismo intenta institucionalizarse como presidente electo e insistir en que es civil, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de 10, 11 a 18, y ahí hay un corte político vía la violencia, vía el asesinato, que va a obligar a la clase dirigente revolucionaria a encontrar una respuesta a esa situación. De repente se quedan sin liderazgo, y el liderazgo de Calles no es suficiente porque él no es un caudillo. Entonces, a la muerte de Obregón, casi se está llegando también al final de la Guerra Cristera. Ya se ve por dónde va a ir la solución, que no va a ser militar, sino va a ser negociada. Por lo tanto, para 1929 dos cosas pasan. Se llega al acuerdo con la Iglesia y se decide crear el Partido Nacional Revolucionario, lanzar la gran convocatoria. Esa convocatoria para que centenares de partidos, literalmente, se agrupen en un gran paraguas, que va a ser el PNR. La promesa es que los partidos existentes van a poder sobrevivir, que esto es una especie de gran alianza de partidos. No era cierto. Tenían que matar a esos partidos, pero no los podían matar de entrada. Entonces va a ser lento. Pero es un paso bien importante en la civilización, digamos, de la vida política mexicana. Al principio no es tan claro, sigue siendo el ejército el centro, pero poco a poco lo va a ir desplazando este partido. Bueno, aquí me quedo y entonces entramos con usted. Venga para acá. Esto de las presentaciones en PowerPoint a mí me parece buena. En mi época ni computadoras había, así que todo tenía que ser a base de saliva e imaginación para presentar los seminarios. Hay una cifra de los votos que recibió Obregón en el 20. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa. ¿Dónde está? Ah, eso es buenísimo. Eso es lo que estaba yo buscando. Ah, eso está bien. 1.670.000 votos para Obregón y ni un solo voto para sus adversarios. Es ganar por el 100%. No es poca cosa, ¿eh? Eso es lo que buscaba yo. Gracias, Abraham. Eso de los votos está buenísimo. Ni un voto. Ni siquiera el tercero votó por sí mismo. Es más, si él es honesto y entonces vota por sí mismo. Así que, ¿quién mejor que Obregón, diría Obregón, para gobernar este país? Y allá, y salían las noticias, o bueno, ¿había alguna forma de que los ciudadanos Periódico. supieran esos resultados? Periódico, la radio no funcionaba. Después va a ser